Vamos a continuar con nuestro estudio de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en que el apóstol Pedro habla de la esperanza que hay en nosotros. Pero como ustedes saben, nosotros hemos pausado o hemos usado este versículo para pausar y para enfocarnos en un estudio de la ansiedad y la depresión y la esperanza como el remedio para la ansiedad y la depresión. Y hemos dedicado varios sermones, 4 sermones hasta ahora, a la ansiedad y la depresión y 12 trampas que debemos evitar para no caer en la ansiedad y la depresión o para no mantenernos en la ansiedad y la depresión. Y el sermón del domingo pasado empezamos a hablar acerca de cómo salir, cómo vencer a estas debilidades. Y en particular hablamos acerca de cómo la tristeza es una parte importante de pasar por la depresión para salir de la depresión. Y en este sermón vamos a enfocarnos más en algunos remedios y este sermón se enfoca en solamente un remedio, pero habrá otros en otros sermones. Y el remedio que vamos a estudiar en este sermón es la promesa. La promesa, el título del sermón, como pueden ver, es la esperanza y las promesas de Dios. La esperanza y las promesas de Dios. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? En general, nosotros usamos la palabra esperanza para expresar nuestros sentimientos acerca de algo en el futuro. Hay algo en el futuro y espero que México gane la Copa Mundial. Hay algo en el futuro, pero uno no sabe. Uno no sabe. Yo no sé si México en 4 años ganará o no. Uno no sabe. Entonces, usamos la palabra esperanza o espero que para expresar mis sentimientos, mi perspectiva de algo en el futuro. Pero nosotros, entonces, la costumbre es hablar así con mucha incertidumbre. Cuando yo digo espero que, significa, pero no sé si será así o no. Uno no sabe. Uno dice, ojalá que los Dodgers ganen la Serie Mundial. Pero uno no sabe. O yo digo, espero que todo lo que yo he invertido para el futuro permanezca y dure hasta el día de jubilarme, si el Señor permite, pero yo no sé. Los padres dicen, espero que mi hija se case con un buen hombre, o espero que mi hijo se case con una buena mujer, pero nosotros no sabemos. Hay muchas cosas y decimos, espero que, pero no sabemos. Entonces, la esperanza en general expresa nuestra perspectiva del futuro o de algo en el futuro, pero con mucha incertidumbre. Y por lo tanto, en español combinamos 2 conceptos con una palabra. Esperar significa estoy esperando para mi cita en el hospital, esperando, o algo más en el futuro, espero que esto pase. Esperando en el sentido de pasando tiempo, y esperando en el sentido de expresar nuestros deseos o nuestra perspectiva acerca del futuro. Y hay varios versículos en las Escrituras que combinan esos conceptos de pasar tiempo y esperar algo en el futuro. Pero las buenas nuevas de este sermón y de 1 de Pedro 3:15 es que la esperanza que el Señor nos ha dado, la esperanza cristiana, es distinta, es diferente, es superior, es mejor que nuestra esperanza en general. La esperanza cristiana es una paciencia confiada.
Estamos esperando confiadamente. Tenemos paciencia. Entonces tenemos una expectativa cierta para el futuro. No una esperanza que expresa no sé si sí o no, no estoy seguro, quién sabe. Sino la esperanza cristiana es una paciencia confiada, es una expectativa cierta. La palabra de Dios nos da paciencia y confianza, nos da expectativas ciertas con relación al futuro. Pero si estamos esperando para algo cierto en el futuro, ¿qué es? ¿Qué es el fundamento y la fuente de nuestra esperanza? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es nuestra esperanza? Pues primero lean conmigo en el boletín. En el boletín todos los versículos y los puntos, tienes todo. En Proverbios 13, versículo 12, dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando uno espera por algo, y este algo se demora y se demora y se demora, uno pierde la esperanza, ¿no? La esperanza que se demora es tormento del corazón. Y frecuentemente la depresión o la ansiedad provienen de una esperanza demorada. Una esperanza que se demora es tormento del corazón. La desesperanza. Y, por ejemplo, imaginen que vivan en el norte, en, no sé, Canadá, o en Noruega, o Suecia, o Finlandia, muy al norte. En el invierno no hace sol por un mes o más. Oscuridad, tinieblas por mucho tiempo. Y esto no es fácil vivir bajo esas condiciones. Pero ¿cómo es que lo hacen? Una cosa, pues, alcohol, pero eso no es bueno. Una manera por la cual ellos viven por esta oscuridad es porque saben que llegará la primavera. Ellos saben, llegará la primavera. Entonces ellos ponen su esperanza en algo que sí ciertamente viene. Y muchos de ellos luchan con depresión por las tinieblas y la oscuridad del invierno, pero también ponen su esperanza en la primavera que llega y viene. Pero ¿cómo sería para ellos si llegó abril y no hace sol? Y llegó mayo y no hace sol. Y llegó junio y no hace sol. Si su esperanza se demora, sería tormento al corazón, una desesperanza, una depresión que sigue y sigue y sigue y sigue. Porque la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando nosotros anhelamos algo, queremos algo, deseamos algo y no podemos obtenerlo, causa un tormento en el corazón. Pero, al contrario, árbol de vida es el deseo cumplido. Recibir lo que queríamos, tener en las manos algo que deseamos. Esto es árbol de vida, nos da alegría, nos vivifica, nos alegra. Ahora bien, ¿para qué estamos esperando, hermanos? ¿En qué estamos esperando? Pedro dice que hay una esperanza en el cristiano. Hay una esperanza en el cristiano. ¿Qué es? Pues Pedro no explica en 1 de Pedro 3:15, porque él ya nos dijo en capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dijo el apóstol Pedro antes en la misma epístola: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pausamos.
Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿En qué estamos esperando? ¿Qué es la esperanza cristiana? Es la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza y la fuente de nuestra esperanza como cristianos. Si tú me preguntas, pastor, ¿qué es la esperanza cristiana? La respuesta es la resurrección del Señor Jesucristo. Su triunfo, su victoria contra y sobre la muerte. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que algo del pasado es mi esperanza cuando la esperanza es con relación al futuro? ¿Entienden? ¿Cómo puede ser que mi esperanza es algo del pasado? Pues porque el apóstol Pedro nos dijo que Dios nos hizo nacer para una esperanza viva. Hay una esperanza viva en nosotros. ¿Y qué dice después? En los versículos 4 y 5. Nos hizo renacer, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces Pedro conecta la resurrección del Señor Jesucristo en el pasado con el poder de la resurrección de Jesucristo en nosotros en el presente y una herencia y salvación futura. Pero el fundamento y la fuente de todo es la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, si digo estoy esperando en la resurrección del Señor Jesucristo, estoy hablando de algo en el pasado, pero algo que está influenciándome ahora mismo y me está preparando para una gloria futura. Y yo estoy esperando para y en esta vida futura, esta vida eterna. Jesucristo triunfó cuando se resucitó de los muertos y ahora Él vive en una naturaleza humana perfeccionada, glorificada, inmortal. Una vida humana e inmortal. Y todos los que confían en Él reciben la misma vida eterna y tienen la misma esperanza de esta gloria que Él ha ganado y en la cual Él ya ha entrado. El poder de una vida indestructible ya está obrando en nosotros por la regeneración y Dios sigue vivificándonos durante nuestras vidas y al fin Dios nos glorificará completamente. Entonces el poder de la resurrección del Señor Jesucristo está obrando en mí ahora mismo y en todos los hijos de Dios. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo me hizo nacer de nuevo. Y el poder de la resurrección del Señor Jesucristo me está influenciando ahora mismo, obrando en mí para santificarme, para vivificarme, para fortalecerme. Y el poder de la resurrección del Señor Jesucristo me glorificará al fin. Entonces la esperanza que hay en mí y en todo cristiano es la esperanza de la resurrección del Señor Jesucristo, algo en el pasado que ha reservado una gloria para nosotros en el futuro. Y nosotros, por lo tanto, estamos esperando para y en algo cierto, algo seguro. Hermanos, hay una gloria futura para nosotros, como dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, y nosotros somos guardados por ello, por la herencia.
Y hermanos, Jesucristo nos prometió todas estas cosas. Nosotros podemos poner nuestra esperanza en las promesas de Dios. Jesús nos prometió durante su ministerio en la tierra que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Él prometió que Él enviaría el Consolador para ayudarnos. Él prometió estar siempre con nosotros. Él prometió regresar y volver para nosotros. Él prometió darnos vida eterna. ¿Qué es la promesa? ¿Qué es la esperanza que tenemos en nosotros? Es esto, que tal como es Él, así también seré yo. Tal como es Él, también así seré yo. Y así, la esperanza que hay en mí no es esa esperanza general de espero que, ojalá que, pero no sé si sí o no. Al contrario, Jesús ha resucitado. El poder de su resurrección está obrando en mí. Hay una herencia reservada y yo soy guardado. Entonces, la esperanza en mí es una esperanza cierta y una paciencia confiada, una expectativa cierta acerca del futuro, todo esto basado en el fundamento y la fuente de nuestra esperanza, que es la resurrección del Señor Jesucristo. El cristiano entonces siempre tiene esta consolación, siempre tiene este castigo para protegernos y para defendernos y para guardarnos. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si nosotros confiamos en o esperamos en nuestra resurrección, nuestra vida eterna en el Señor Jesucristo, será una esperanza que se demora y así es tormento de corazón, o será árbol de vida, deseo cumplido. Pues hermanos, todos los que confían en el Señor y esperan en Él no serán avergonzados. Pero lo que quiero hacer es dedicar el resto del sermón a 3 puntos importantes acerca de la esperanza y las promesas de Dios. Hemos dicho que estamos esperando en la promesa de nuestra vida eterna, nuestra vida resucitada y gloriosa en el Señor Jesucristo. Pero hay más que debemos decir. En primer lugar, es necesario entender que la esperanza se practica y se madura. La esperanza se practica y madura. Así como nosotros crecemos en la fe y nos maduramos en la fe, así también debemos practicar la esperanza y madurarnos en la esperanza. Noten, por ejemplo, en Romanos 5, los versículos 1 al 5. El apóstol Pablo dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados. Tenemos entrada a la sala del trono de Dios. Y nosotros nos glorificamos en la esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros también seremos glorificados. Entonces parece o suena como nuestra esperanza es solamente algo afuera de nosotros. Mi esperanza es la gloria reservada para mí. Mi esperanza es la vida eterna en el futuro. Y sí lo es. Pero es necesario tener un entendimiento de la esperanza más completo. Un entendimiento más profundo y amplio de la esperanza. Porque no es solamente algo en el futuro, sino es algo que nosotros cultivamos y practicamos. Dice Pablo en versículo 3:
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, no solamente una gloria en el futuro, sino las tribulaciones ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos gloriamos en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten que la esperanza es el resultado de una cadena, una serie de producciones. La tribulación produce la paciencia produce la prueba produce la esperanza. Entonces la esperanza es algo que uno cultiva, algo que uno crece en la esperanza. Nosotros siempre queremos algo que rápidamente arregla un problema. Quiero una solución rápida e inmediata. Pero las cosas rápidas, hay una correlación entre la calidad y la rapidez. Entre más rápido, la calidad es menos, ¿no? Y cuando uno prepara la cena con mucho tiempo y mucho esfuerzo, es superior a una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Así es. Todos dicen, claro que sí. Hay una correlación entre la rapidez y el valor o la calidad. Pues una esperanza que uno obtiene inmediatamente es una esperanza, así como una hamburguesa sí es comida, pero una esperanza que proviene de la tribulación y la paciencia y la prueba es una esperanza más completa, más madura, más fuerte. Es necesario sufrir tribulaciones o pasar por tribulaciones para entonces cultivar la paciencia que produce la prueba, que produce entonces la esperanza. Entonces, el cristiano recién nacido, el nuevo cristiano, tiene esperanza, pero será distinto o distinto en grado de la esperanza de un cristiano que tiene más años en el Señor. ¿Por qué? Porque el nuevo cristiano, el neófita, él o ella está como en fuego para el Señor. Pero luego vienen las tribulaciones que prueban su fe, que son dificultades. Y este nuevo cristiano tiene que aprender cómo pasar por las dificultades de la vida y las tentaciones del mundo y las dudas del corazón y los ataques de Satanás. Y el cristiano maduro ha pasado por esas tribulaciones y sigue pasando por ellas, pero ha pasado por esas tribulaciones y tiene una esperanza más madura. Entre más que vivamos, más debemos anhelar la próxima vida, la vida siguiente, la vida después. Entonces nuestra esperanza en Dios y en las promesas de Dios, esta esperanza crece y crece para que el cristiano anciano, avanzado en años, en edad, está listo para esta vida eterna, porque ha estado esperando esta vida por tantos años y tanto tiempo. En una manera que el nuevo cristiano no tiene la misma esperanza. Objetivamente sí tienen la misma esperanza, la gloria de Dios. Pero la madurez de su esperanza serán distintas. El punto, hermanos, es que como cristianos es necesario cultivar la esperanza. Yo tengo que esperar en las promesas del Señor. Yo tengo que esperar en las promesas del Señor. Yo tengo que perseverar en esperar en las promesas del Señor. Yo tengo que poner mi corazón en las promesas del Señor. Yo tengo que hacer esto.
Y no solamente decir, pues mi esperanza está en el futuro. Sí lo es, pero yo tengo que esperar en mi esperanza en el futuro. Yo tengo que hacer esto. Y así las tribulaciones y las pruebas sí cultivan esperanza. Cuando mi matrimonio es difícil o cuando yo estoy enfermo o cuando pierdo mi trabajo o cuando mis familiares me critican por ser cristiano o cuando mis cotrabajadores se burlan de mí por ser cristiano o cuando el gobierno nos persigue, yo voy a esperar en el Señor, yo voy a esperar en el Señor, yo voy a esperar en el Señor. Así estoy practicando la esperanza, estoy cultivando la esperanza y creciendo en la esperanza. Yo quiero que practiquemos una esperanza activa. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si con paciencia aguardamos lo que no vemos, esto significa que los que han esperado más tiempo deben tener más paciencia o más esperanza. La esperanza se practica y madura. Y con paciencia aguardamos lo que no vemos. ¿Qué es? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestra esperanza. El fundamento y la fuente de nuestra esperanza. Número 2. Nosotros esperamos en las promesas de Dios o esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios, que es algo no incierto, sino algo cierto y definido y prometido. Y hermanos, debemos reconocer que las promesas no se pierden. Entonces, ¿qué? En otros sermones, yo he expresado varias veces que cuando nos caemos en esas trampas de la ansiedad y la depresión, a veces dije cosas como, así podemos perder nuestra esperanza o perder nuestro, ¿cómo decirlo? Podemos perder nuestra experiencia de la esperanza. Porque la verdad que quiero que nos demos cuenta de esta verdad es que si las promesas de Dios no se pierden, entonces la esperanza tampoco se pierde. Podemos perder la experiencia de nuestra esperanza, pero no podemos perder la esperanza misma. Una promesa, una esperanza que se concentra en las promesas de Dios, es una expectativa cierta que Jesús hará todo lo que ha prometido. Porque Él ya ha triunfado sobre la muerte. Y Él ya ha inaugurado una nueva época de vida eterna, en la cual también nosotros entraremos. Pero nosotros perderemos nuestra experiencia de esta esperanza cuando nosotros no ponemos los ojos en el Señor Jesucristo ni en las promesas que Él nos ha hecho. Y quiero decirles que aun cuando pierdes la experiencia de la esperanza, no has perdido la esperanza misma. Para los que han leído el libro El progreso del peregrino, quizás recordarán el momento cuando Cristiano y su compañero, ¿cómo se llama? Hopeful en inglés. Pero Cristiano y su compañero están yendo por el camino y deciden desviarse del camino para otro camino, y un gigante que se llama Desesperanza captura a los dos, Cristiano y su compañero, y los encarcela en su castillo que se llama el castillo de las dudas.
Entonces, Cristiano y su compañero están en prisión, en el castillo de las dudas, capturados los esclavos del gigante Desesperación. Noten los nombres, el gigante Desesperación y el castillo de las dudas. Entonces, en la vida cristiana, a veces tenemos muchas dudas, nos sentimos atrapados en un castillo de dudas y a veces se siente como un gigante que se llama desesperación, nos está atacando en todo momento. Y esto fue la experiencia de Cristiano y su compañero, y no sabían cómo escapar. Están en cadenas, en una prisión, en un castillo con un gigante. Y piensa Cristiano y su compañero, ¿cómo podemos escapar? Y luego, la cita está en el boletín, Cristiano dice en un momento, dice, ¡qué necio soy! Permanecer en este horrible calabozo, cuando pudiera estar en plena libertad. Tengo guardada en mi pecho una llave llamada promesa, que estoy seguro abrirá cualquier cerradura en este castillo. Cristiano se da cuenta de que yo tengo una llave que se llama promesa, y la llave de la promesa abre todas las cerraduras en el castillo de las dudas para escapar del gigante desesperación. Entonces nosotros somos como Cristiano, que a veces estamos deprimidos y pensamos que hemos perdido la esperanza. La verdad es que hemos perdido la experiencia de la esperanza. Porque si las promesas de Dios no se pierden, tampoco se pierde la esperanza. Y en todo momento el cristiano dice, yo tengo una llave. Las promesas de Dios para ayudarme en mi desesperación, para ayudarme cuando pierdo mi experiencia de esta esperanza. Y hermanos, debemos recordar las promesas de Dios que no se pierden. Y nadie puede quitar las promesas de Dios de nosotros. Si estuviéramos en el gobierno o en un país con un gobierno abominable que quiere matar a todos los cristianos, pueden torturarnos hasta al máximo y no pueden quitar de nosotros las promesas de Dios. No es posible. No es posible. Nosotros también podemos escapar de las dudas y la desesperación en el alma. Cuando nosotros tomamos la llave de las promesas de Dios, que son sí y amén en Jesucristo, promesas que no fallarán, promesas que no se demoran. Y así podemos escapar. Podemos abrir las cerraduras de este castillo. La esperanza se practica con la llave de la promesa. Estoy esperando que Dios cumpla sus promesas. Estoy esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Así el cristiano sí escapa del castillo de las dudas y el gigante desesperación. Pero mientras Cristiano no se dio cuenta de esto, permaneció encarcelado, en cadenas, desesperado. ¿No es así? Entonces, sí, el punto es, tú tienes que hacer esto y tú puedes hacer esto. Tú tienes esta llave. Oh, pastor, no soy suficientemente fuerte. No es tu fuerza, es las promesas de Dios que abren las cerraduras. Confiar en Él, esperen en Él, en sus promesas. Finalmente, número 3. Una promesa se confirma por pacto. Hemos dicho en este sermón que la esperanza cristiana significa que nosotros estamos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Y
porque Dios prometió, sabemos que Dios cumplirá su promesa. Es una expectativa cierta. Entonces nuestra esperanza es una esperanza segura. Pero ¿saben qué? Para algunas personas una promesa no es suficiente. Una promesa no es suficiente. Dios nos promete algo y para algunas personas dicen, no, quiero más. ¿Cómo responde Dios a estas personas? Vamos a ver. Hebreos capítulo 6. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pausamos. Es posible tener plena certeza de la esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener plena certeza de la esperanza? Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok. Y el escritor a los hebreos nos va a dar un ejemplo en los siguientes versículos. Y el ejemplo es de Abraham. Yo les dije, para algunas personas una promesa de Dios no es suficiente. ¿Quién diría esto? Abraham. Dios le había prometido en Génesis 12 que él tendría muchos descendientes que heredarían la tierra de Canaán. Fue una promesa. Ten por cierto que así será. Y en Génesis 15, años después, Abraham no tiene hijo. Y tiene la promesa, pero no tiene nada. Y Abraham pide de Dios más. Y Dios es tan misericordioso que Dios confirma la promesa que ya había hecho con un pacto para fortalecer la promesa para el bien de Abraham. Esto es lo que vamos a leer en Hebreos 6, 13 hasta el fin. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pausamos. Entonces hay dos cosas, una promesa y un juramento que garantiza la promesa. Te prometo, Abraham, que tendrás muchos descendientes y heredarán la tierra de Canaán, la promesa. Juro, yo te lo juro por mi nombre, por mi vida. Dios jura por sí mismo. La promesa y el juramento que garantiza y confirma la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente una promesa? Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. Dios jura juramentos. ¿Por qué? Para demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa. Dios es tan amable a su pueblo que cuando Dios nos hace promesas y nosotros decimos, pero ¿cómo sabemos que será así? Dios confirma sus promesas con juramentos. No porque Dios tiene que jurar, Dios cumplirá su promesa. Dios no lo hace for his sake, por su causa. Dios lo hace por nuestra causa, para demostrarnos a nosotros de modo más convincente que ciertamente heredaremos la promesa. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nosotros tenemos fortísimo consuelo en la esperanza puesta delante de nosotros, porque Dios lo ha prometido y Dios lo ha jurado. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Entonces, hermanos, si nosotros estamos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, quiero que se den cuenta de que Dios no solamente nos ha prometido esta gloria futura, sino nos ha pactado esta gloria futura en el Señor Jesucristo. Una promesa se confirma por pacto y Dios nos ha pactado esta gloria futura en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Hermanos, entonces la aplicación es todos los domingos, cuando nosotros participamos en y celebramos la cena del Señor, debemos darnos cuenta de qué es la cena del Señor. Es muchas cosas, pero entre todo el significado de la cena del Señor, una parte de esta cena es recordarnos del pacto de Dios con nosotros. Dios nos ha prometido y Dios ha garantizado su promesa por juramento, que significa ha hecho un pacto para demostrar a nosotros de modo convincente la inmutabilidad de su consejo. Entonces, cada domingo nosotros decimos, Dios nos ha prometido vida eterna, pero ¿cómo sabemos que así será? ¿Cómo sabemos? Y Dios no dice, porque yo dije. Dios no dice, créeme. Dios es tan amable que nos da su pacto. Y Dios dice, come mis promesas, sabe mis promesas, toma mis promesas, huele mis promesas, ve mis promesas, toca mis promesas, para que nosotros al fin decimos, el Señor sí es bueno, el Señor sí es fiel, el Señor ha confirmado su promesa por pacto, Dios cumplirá sus promesas. No solo creo, sino espero para el futuro, espero que el Señor cumplirá sus promesas. Y así la cena, la cena por medio del pacto, o el pacto por medio de la cena, está fortaleciendo nuestra fe y fortaleciendo nuestra esperanza. Y nosotros proclamamos la muerte del Señor hasta que venga. ¿Qué es que madura y cultiva nuestra esperanza? Es participar en el pacto cada domingo, recordando las promesas de Dios, el pacto de Dios, y diciendo cuando comemos y tomamos, tal como es Él, así también seré yo. Tal como es Él, así también seré yo. Y yo sé porque Él me ha dado su promesa y su juramento en pacto. Tal como es Él, así también seremos nosotros. Es una proclamación comunal en la cena, ¿no? Todos nosotros que comemos el mismo pan, todos nosotros que tomamos de la misma copa, todos nosotros, así como es Él, también seremos nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de la esperanza que hay en nosotros, si alguien nos pide qué es la esperanza que hay en vosotros, vamos a decir la resurrección del Señor Jesucristo. Pero esto es algo del pasado. Sí, pero su vida continúa eternamente. Y esta vida eterna ha empezado a obrar en mí y sigue obrando en mí. Y me glorificará al fin, y yo tendré vida eterna para siempre, porque así como es Él, también seré yo. Esta es la esperanza que hay en mí, y yo practico esta esperanza, yo cultivo esta esperanza. Y aun cuando pierdo la experiencia de esta esperanza, no he perdido la esperanza misma, y regreso a las promesas de Dios, y Dios confirma sus promesas en pacto para ayudarme, para fortalecerme, para animarme en este camino y este peregrinaje. Hermanos, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y todos los que desean al Señor Jesucristo, lo encontrarán, lo verán como árbol de vida que nos nutre y nos alimenta
todos los días de nuestra vida y para siempre. Porque tal como es Él, así también seré yo. Amén. Oremos.